Bien, buenas noches, jóvenes. Quisiera que me confirmen si me escuchan y si se ve la presentación en sus pantallas, por favor. Sí se escucha y se ve. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. En la otra sala, por favor. Listo, muchas gracias. Bien, vamos a empezar la clase. Hemos definido hacerla hoy también virtual, porque para darles un poco de más tiempo a presentar las prácticas, porque ha habido problemas al subir la práctica. Se ha ampliado el plazo hasta la 1 o hasta medianoche, y debo decirles de que, bueno, ha habido problemas, uno con la plataforma y otro, bueno, pedirles disculpas porque también ha sido un error involuntario mío y que también nos sirva como una práctica, no tanto para ustedes como para mí, docente de esta materia. ¿En qué sentido? En que el Classroom funciona con nuestros correos institucionales, los que nos proporciona la universidad. Entonces, nos habilitan el Drive a estudiantes con 25 gigas y a los docentes con 100 gigas de almacenamiento. Pero no tenemos el cuidado de revisar de que trabajos de gestiones pasadas o las que yo tengo en la universidad de un anterior trabajo, como se trabaja con correo institucional, entonces se va llenando el Drive, y por eso es de que ayer muchos de ustedes no han podido subir su trabajo. O sea, no se asusten, ya he corregido eso, o sea, se va a poder volver a subir los trabajos. Todavía hay unos 4 a 5 chicos que me sale a mí en el Classroom que están sin entregar, pero yo he podido ver sus trabajos y les he puesto así que revisen, les he puesto un mensaje de que se ha habilitado hasta el día de hoy en la plataforma, así que quítenlo de rezagado y vuelvan a subir su trabajo, así no van a tener el retraso que tenían, ¿no? Y también hay algunas notificaciones, algunos, de que su trabajo es incompleto. Deberían haberse presentado 45 fotografías y hay algunos que han presentado incompleto. Entonces tienen opción a presentar ahora, ¿no? No se retrasen, y los que lo han hecho bien y han podido hacer en el tiempo necesario, bueno, suerte de que no estaba lleno en ese momento el Drive que yo utilizo en este Classroom. También he podido revisar algunos trabajos y, bueno, tienen muy buena fotografía, están siguiendo bien las recomendaciones, ¿no? En el uso de los modos automáticos o semiautomáticos. Pero veo también con preocupación de que antes de presentar la práctica del jueves, viernes pasado, le llega mensajes a nuestra auxiliar, a Ana, de que si podemos ampliar la fecha, de que tienen otras materias. Obviamente, la universidad es así, ¿no, chicos? De que todas las materias son importantes, todas dan trabajo, entonces tienen que aprender a administrar su tiempo y a presentar los trabajos. Les he dicho en clase de que ahora hemos entrado al trabajo de la fotografía, netamente fotografía, y como habrán visto, hasta ahora cada uno ha sacado como 80, un poco más de fotografías ya propias, pero si les vuelvo a seguir dando otra práctica, pues, pienso de que están haciendo la fotografía por cumplir.
Algunos no tienen cámaras, lamentablemente. Bueno, eso se les ha ido repitiendo desde un principio, de que tenían que sí conseguirlas, ¿no? O sea, no comprarlas, pero prestarse y organizarse en ese sentido. De lo contrario, para nosotros, para nuestra auxiliar y para mí, el revisar las prácticas hace de que veamos de que lo que avanzamos está siendo comprendido por ustedes. Les he dicho de que estudien sus fotografías y la información que se les pide en cada fotografía la analicen. Ahorita es el modo más sencillo o los modos más sencillos que se han utilizado, ¿no? Los automáticos, y les he pedido de que estudien esas nomenclaturas o esa información que da la cámara y por qué en unas da un número de ISO 100, en otras de 400 y distintas velocidades, distintos diafragmas, porque las próximas prácticas van a ser ya puro manejo de valores, ya sean los manuales o los de prioridad a la velocidad o prioridad a la apertura, etcétera, ¿no? De lo contrario, les decía, ya no les doy prácticas fotográficas porque no tienen el tiempo, pero eso sí, la próxima práctica que vendría sería un examen escrito individual con todo lo avanzado, ¿no? Entonces, esa es una forma de que yo pueda ver si comprenden o no comprenden el funcionamiento de una cámara y demás. Entonces, todavía estoy viendo de ver cómo vamos a hacer. Si son prácticas fotográficas netamente de fotografía de acuerdo a lo que avanzamos, o les tomo un examen de todo lo avanzado también. Entonces, como no sabemos exactamente qué va a venir, lo que vayamos a avanzar ahora, que no va a ser mucho porque les voy a dar tiempo también para que completen sus prácticas y la puedan subir bien en el transcurso de lo que queda estas horas, ¿no? Y vamos a avanzar, y les pido que se anoten, no dejen prendida su computadora o su celular y vayan a hacer otra materia. Anoten lo que están viendo, porque ahora vamos a entrar a una parte mucho más específica. ¿Por qué? A ver, hemos avanzado la parte de los modos automáticos y semiautomáticos. Ya no hay prácticamente que ver. Acuérdense, hemos quedado en el modo manual. Pero el modo manual hay que entenderlo después de lo que vamos a ir avanzando. En los modos que hemos avanzado, en los automáticos, ya sea el de deporte, el de paisaje, etcétera, hay una nomenclatura. Ustedes han podido, les he subido esa información de que cuando una cámara se configura en el modo paisaje, ¿qué pasa? La cámara automáticamente cierra el diafragma, da una lectura de luz, dependiendo de esa lectura de luz, configura un ISO y le da una determinada velocidad y saca la foto. Ahora vamos a empezar a ver la nomenclatura que tiene cada uno de esos tres parámetros, ¿no? Vamos a ver lo que es el diafragma, lo que es el obturador, lo que es el ISO, y posteriormente, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver ya los tipos de objetivo, vamos a ver la exposición de una imagen y el triángulo de exposición fotográfica, ¿no? Si bien en la anterior parte hemos visto los modos automáticos, cómo la cámara se programa automáticamente con el diafragma, con el obturador, con el ISO. Ahora vamos a ver para que nosotros lo hagamos
manualmente. Entonces, se van a ir anotando, por favor, todos esos, todo lo que esté escrito y todo lo que les diga, porque uno, va a ser ya manejo práctico de cada uno de ustedes, porque viene también con ejemplos, y también van a salir de acá preguntas para el examen escrito que se les va a tomar del tercer parcial. Entonces, vamos a ver los componentes mínimos y sus características de la cámara digital. Lo que es el diafragma, el obturador, el ISO, y como les decía, si nos alcanza el tiempo, vemos lo que es los objetivos, o los lentes, que si se quiere llamar así. A ver, vamos a ver lo que es el diafragma. Sabemos que está situado en el objetivo, al medio de los objetivos del lente, y actúa como el iris del ojo humano. Eso hemos podido ver, ¿no? Cuando hemos comparado o cuando se ha hecho una comparación de la cámara fotográfica con el ojo humano. Hemos dicho también de que este se abre y se cierra de acuerdo a las condiciones de luz que uno vaya a tener. Mucha luz, se cierra. Poca luz, se tiene que abrir. Es el disco que controla la cantidad de luz que llega a la película o al sensor de las cámaras digitales. Y variando el diámetro que tiene el diafragma, podemos controlar esta luz que entra a la cámara. En algunos casos van a ver de que repito algunos conceptos, algunos textos, porque es la forma de entender, repitiendo para que vayan agarrando el hilo de esta presentación, porque la he hecho así, como les decía alguna vez, de achuis, para que se pueda entender bien, ¿no? Y otra vez digo, no como algunos ofrecen aprender en un minuto el funcionamiento de una cámara. Van a ver de que tiene su complejidad, pero no es difícil el manejar una cámara. Por eso también les he pedido de que cada uno tiene que buscar y bajar su manual, tanto los que manejan las cámaras compactas como las DSLR o las reflex, hay los manuales. Y terminando esto, voy a mostrar a manera de ejemplo. Una compañera mandó un mensaje de que su cámara, la Nikon, la D3500, no tiene el modo paisaje. Pero yo voy a mostrarles de que si uno lee su manual, encuentra muchas otras cosas, no solamente este modo que estamos hablando, y les voy a indicar cómo hacer la búsqueda. Y sí, ese modelo, hablando exclusivamente de la Nikon D3500, sí tiene el modo paisaje, que lo vamos a ver después. Bueno, continuando entonces, continuando lo que es el diafragma. Entonces, el diafragma es una parte del objetivo que limita la cantidad de luz que entra a la cámara. Como les decía, está ubicado en la parte, en la mitad, digamos, de lo que es un objetivo. Al igual de las cámaras compactas que tienen el zoom, han visto cómo sale y entra y sale ese objetivo, también tiene su pequeño diafragma ahí, ¿no? Entonces, dependiendo del diámetro, es la cantidad de luz que entra directamente al sensor. El tamaño máximo de apertura y el mínimo dependerá de cada lente. Y en cada lente han debido ver, los que tienen ya la opción de tener dos lentes, varía, ¿no? Varía de acuerdo a esta distancia focal que tiene el lente, su cámara, que es desde el sensor hasta la mitad donde está ubicado el diafragma. Y acá hay un dibujo donde han debido ver en los lentes, en esta parte, si se puede ver, bueno, aquí está muy transparente, pero hay una nomenclatura. Hay unos números que dice 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 y 16.
Esta nomenclatura llega a ser ese diámetro que tiene el diafragma. Acá está, vamos a seguir explicando esto, de que, por ejemplo, 2, fíjense, estaría abierto de acuerdo a este dibujo, el 4, digamos, está casi a la mitad, el 8 un poco más cerrado y el 16 más cerrado. Y a estos viene con esta nomenclatura. Todas las cámaras, todos los manuales, todos los expertos en fotografía les van a escuchar algún momento hablar de F, ¿no? F2, F4, F2, F1.8, etc. Ahora vamos a ver por qué es eso. Esta apertura del diafragma se regula de manera escalonada y está representada por los llamados números F. Estos números F, que es una convención que se tiene, ¿no?, internacional, es una relación entre la distancia focal y el diámetro de apertura del diafragma. O sea, esa distancia, esta distancia focal y el diámetro de apertura del diafragma. Ese es el diámetro de apertura. A eso se conoce como número F, por si acaso. Este mecanismo llamado diafragma, el que lo estábamos viendo hace rato, nos permite el control para que pase más o menos luz a través del objetivo, como puede verse en este ejemplo. Fíjense, un f1.2 tiene esta apertura de diafragma. Un f1.8 tiene un poco más cerrado. Un F4 va cerrando, a esto se llama pasos, ¿no? Un F11 es un poco más cerrado, un F16 mucho más cerrado. Si aquí tendríamos un F22, sería mucho más cerrado. A partir de lo que es más abierto el diafragma, entra más luz, enfoca al sujeto únicamente. Acuérdense de lo que es el modo automático de retrato. La cámara automáticamente abre, dependiendo la condición de luz que haya en el ambiente, abre automáticamente el diafragma, enfoca al sujeto y hace de que se desenfoque el fondo. Y he visto fotografías de que algunos ya han logrado ese efecto, ¿no? Que es un efecto compositivo. Eso vamos a ver ya cuando estemos preparados en esta parte de manejar manualmente. Van a ver cómo cuando entremos a la composición fotográfica, van a ver que manejando, como les estoy indicando acá el diafragma, uno consigue resultados fabulosos en la fotografía en cuanto a composición, por ejemplo. El desenfocar un fondo y el tener un elemento principal, un primer plano enfocado, es un elemento compositivo fundamental en fotografía. O sea, dependiendo qué tipo de fotografía vamos a hacer, ¿no? Y fíjense de que mientras más se va cerrando el anillo, el diafragma, entra menos luz, enfoca al sujeto y enfoca el fondo. Igual, acuérdense de lo que dice y de lo que hace la cámara fotográfica cuando uno utiliza el modo paisaje. Enfoque, y les he mostrado ejemplos. Uno puede ver desde el primer plano hasta el fondo. Acuérdense, había unas fotografías que están ahí en el Classroom, donde podemos ver las nubes del fondo, el cerro, el camino, los árboles, hasta las hierbas del primer plano, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cualidades que tiene el diafragma cuando uno sabe manejar. Ahora,
Solamente estamos hablando del diafragma, ¿no ve? Después vamos a hablar de la velocidad del obturador, porque eso también regula la luz en tiempo. Esto regula la luz en un diámetro, ¿no ve? Como dijimos, está diseñado para abrirse o cerrarse a través de pasos llamados números F. Y si se fijan aquí, y por eso les digo que se anoten, igual esta información la van a tener en el claro. Pero, por ejemplo, de esta lámina, de esto que estamos viendo ahorita, pueden salir como unas 3 preguntas para un examen, ¿no? Entonces, espero que estén comprendiendo y si no entienden, pidan la palabra y pregunten si es que no están entendiendo. O anótense y después de clase podemos hacer una ronda de dudas, de preguntas. Entonces, cuanto menor es el número F, más amplia es la apertura. Esto es un poco complicado de comprender, pero es hasta agarrarle la lógica, ¿no? Cuanto menor es, cuanto menor es el número F, más grande es la apertura. Cuanto menor es el número F, más amplia es la apertura y más luz entra a la cámara. Esta entrada de luz deberá compensarse con la velocidad de obturación para no sobreexponer la imagen, para no volverla blanca. ¿No ve? Es lo que les decía. Después vamos a estudiar lo que es el obturador. Pero cuanto menor es el número, más amplio es el diámetro, más amplia es la apertura. Ahí está. Fíjense en estos números. Cuanto menor es el número, digamos de un F4, un F2.8, un F2, un F4, más amplia se vuelve la apertura. Más luz entra a la cámara. Perdón. Entonces, ¿qué nos permite eso? Tener fondos desenfocados. Acuérdense de que estábamos hablando del modo retrato. Entonces, la cámara se configura así. Va a buscar un F de número pequeño para abrir el diafragma, enfocar solamente al modelo, a la modelo, al objeto y va a desenfocar ese fondo. Cuanto mayor es el número F, o sea, este es ya el otro, el contrario, más reducida es la apertura y menos luz entra a la cámara. Esta carencia de luz deberá compensarse también con la velocidad de obturación para no subexponer la imagen, para no oscurecerla. Como estamos cerrando el diafragma, fíjense cómo se está cerrando el diafragma, no está entrando tanta luz. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros con el obturador? Ponerle una velocidad lenta para que no se cierre muy rápido y esta carencia de luz que está haciendo el diafragma sea compensada con la velocidad y abriendo el obturador permitimos que entre más luz. Eso vamos a ver y esto que les estoy explicando es parte del triángulo de exposición. Eso hay que sí tener en claro. Y después vamos a analizar los 3 aspectos: diafragma, obturador e ISO. Entonces, entra menos luz y los fondos van a ser más nítidos. Otro para que, con unos iconitos para que se pueda entender. Mientras menor sea el número, más grande va a ser la apertura, la foto va a ser más clara, poca profundidad de campo. O sea, se enfoca al sujeto y se desenfoca el fondo. Si mantenemos un F5, 6, un F8 incluso, vamos a tener enfocado al sujeto y el desenfoque no va a ser tan fuerte como
cuando se abre el diafragma. Al contrario, mientras se va cerrando, o sea, vamos manteniendo números mayores, se va cerrando el diafragma, la foto va a ser más oscura. Claro, la recomendación es trabajar con la velocidad y vamos a tener mucha profundidad de campo. Vamos a poder ver al sujeto y todo el fondo, ¿no? Las montañas, la luna, el sol, etc. Un ejemplo. Esta fotografía es tomada con un diafragma abierto. Fíjense cómo uno logra nitidez en el sujeto, en este caso la modelo, poca profundidad de campo. Miren ese desenfoque tan fuerte, ¿no? E incluso cuando uno ya tiene práctica, puede ver el fondo y si hay colores fuertes como un verde, un amarillo, un blanco, va a servir de elemento compositivo para dar realce a este retrato, digamos, ¿no? A esta imagen. Acá, si se fija, la silueta incluso es una persona, creo, ¿no? Con su polera roja, acá está la cabeza, acá está una mano con la polera azul, pero ese desenfoque nos sirve de elemento compositivo también. Entonces, así trabaja el modo automático en el modo retrato. Y así tenemos que trabajar nosotros en el modo manual. Todavía no hemos hecho prácticas manualmente. Ahora, a partir de ahora sí, se les va a pedir fotografía con el modo manual. Entonces ya se sabe, ¿no? De que abriendo el diafragma podemos conseguir poca profundidad de campo y este efecto. ¿Qué significa el abrir? Trabajar con números F pequeños. A menor número, mayor apertura. Eso es lo que tienen que acordarse. A menor número F, mayor apertura de diafragma. A mayor número F, menor apertura de diafragma. ¿No? Es el contrario. Así se ha diseñado, bueno, así está la figura, ¿no? Entonces, otro ejemplo, diafragma abierto, poca profundidad de campo. Fíjense, ¿no? Parece un estandarte, alguna cosa aquí atrás, pero cómo le da la textura para poder tener una fotografía que nos llama la atención, ¿no? Entonces, incluso ya cuando veamos la parte de composiciones en fotografía, porque son varias reglas y leyes que tenemos que estudiar, fíjense también de que con un diafragma así abierto, con un número pequeño, abrimos el diafragma, ¿no? Fíjense cómo también se puede desenfocar un primer plano, dependiendo dónde estamos enfocando. Fíjense en la modelo, en la bailarina, cómo está nítido todo el rostro, labios, los ojos, las trenzas, pero también se puede desenfocar un primer plano y con mayor razón un fondo. O sea que compositivamente ayuda una maravilla el saber utilizar el diafragma. Lamentablemente, muchos también de los estudiantes del curso no tienen las cámaras en las cuales pueden manejar el diafragma. Pero yo les explico para que, como hemos dicho en clase, ¿no? Para que tengan el conocimiento de que cómo funcionan las compactas igual, porque las compactas tienen estos modos y tienen muchos más modos, han debido ver. Entonces, igual, cuando se activa el modo de retrato, de esa forma está trabajando el diafragma. Hay algunas cámaras compactas que no permiten el manejo, no se preocupen. Las prácticas que se vayan a hacer como nosotros sabemos de que no hay los modos manuales, hay sí semi-manuales que
llegado el momento vamos a explicar cómo trabajan las compactas. Mientras tanto estamos viendo cómo funciona una DSRL y que con objetivos intercambiables, ¿no? Otro ejemplo, este es el contrario, ¿no? Acá estamos viendo ejemplos cuando trabajamos con números pequeños y diafragmas abiertos. Este es el otro concepto. Fíjense en esta fotografía, esto es Curahuara de Carangas. Se puede ver, como les decía, miren esta paja brava, todas estas florcitas, el detalle de la roca con su musgo, acá el templo, las casitas. Si ampliáramos un poco más la foto, van a ver que acá, si están siguiendo y se puede ver, hay gente que está jugando, es un colegio, y acá están jugando fútbol. Y fíjense cómo podemos ver hasta el fondo, al fondo, las nubes, incluso una montaña por aquí y al fondo otra que tiene otro color. Entonces, esto que es el modo paisaje, trabaja de esta forma. Con número mayor y diafragma cerrado, ¿no? Cada vez cerrándose dependiendo cómo hacemos la lectura nosotros manualmente. Ya sabemos que para tener poca profundidad de campo como es esta fotografía, primero analizamos la ventaja de que el paisaje no se va a mover, ¿no? No es una persona que está pasando, un bailarín. En este caso, esto está estático. Eso sí, tenemos que apurarnos porque la luz se mueve rápido, ¿no? Esto ya es por la sombra, fíjense, ya es tipo 5:30 de la tarde, donde el sol ya está para ocultarse. Entonces, uno hace esa lectura, cierra el diafragma, está entrando poca luz, ¿qué tendríamos que hacer? Compensar con la velocidad y darle una velocidad de 1 a 80, 1 a 100, 1 a 80, 1 a 60 quizás, y ahí vamos a tener una buena fotografía y vamos a ver cómo también compensamos con el ISO. Lo aconsejable en exterior y con luz de sol como esta foto es trabajar con un ISO 100. Eso es lo aconsejable. Trabajar con el ISO nativo que llaman, que tiene configurada la cámara, con el menor ISO. Ya en otras condiciones de luz se trabaja con ISOs elevados, que vamos a ver ejemplos posteriormente. Acá otro ejemplo, ¿no? Un diafragma cerrado. Esto está mal si se fijan. Acá debería decir diafragma cerrado. Igual. Número mayor, diafragma cerrado y mucha profundidad de campo. Esto lo voy a corregir por si acaso, jóvenes, un error. Y fíjense en la fotografía. Desde este primer plano que son estas hierbas, es allá por Ansaldo, un día que cayó una granizada. Fíjense el detalle que se puede conseguir. Miren ese detalle que tiene la chiquita y su mamá que están yendo por la montaña esta, y cómo se puede ver todo el detalle de estos cerros, de estas serranías, ¿no? Podemos hablar de un primer plano, segundo plano, un tercer plano por aquí, cuarto quizás las personas, un quinto, sexto y demás, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el poder cerrar el diafragma con un número mayor. Es al contrario de lo que les digo, ¿no ve? A menor número, mayor apertura. A mayor número, menor apertura. Bien, espero que esté comprendida esa parte del diafragma. Vamos a ver ahora lo que es el obturador. El obturador es un dispositivo que tiene la cámara que controla el tiempo en
en el que llega la luz al sensor. A eso se llama también tiempo de exposición. Sirve para controlar la velocidad de obturación o, lo que es lo mismo, determinar el tiempo de exposición. Ya hemos visto, les he mostrado en otros diagramas, cortes, de que el obturador está delante del sensor en la cámara, ¿no? Casi en la parte posterior. Se abre dependiendo el tiempo que le vamos a dar nosotros, y esta es la forma que tiene. Son cortinillas y esta es la forma de que está cerrado. Y está ubicado en esta parte. Como les decía, este es el sensor y acá delante de esto está el obturador. Ahí está para que se pueda ver más con este dibujo. El obturador y el sensor está aquí atrás. Está formado generalmente, ¿no?, por unas cortinillas que se abren desplazándose unas sobre otras. Cuanto más tiempo está el obturador, más se refleja el movimiento y más luz entra al sensor. Cuanto menos tiempo está abierto, más se congela la escena y menos luz entra. Igual, si se fijan, de acá se puede sacar unas 2 preguntas para un examen, ¿no? Entonces, es cuestión de comprender, de leer y darse cuenta cómo está funcionando el obturador. El obturador es el tiempo. El diafragma es el contrario, es apertura. Entonces, cuanto más tiempo está abierto el obturador, más se refleja el movimiento y más luz entra al sensor. Cuanto menos tiempo está abierto, más se congela la escena y menos luz entra, ¿no? Ahorita esto no está programado, es un GIF que no está programado, pero ese es el funcionamiento. Nosotros, dependiendo la velocidad que queramos, con la que queramos trabajar, vamos a hacer de que esta apertura sea mucho más lenta, como en cámara lenta, y otras muy rápida, ¿no? Estas fracciones de tiempo están ordenadas en una escala numérica que forman las distintas velocidades de obturación. Eso tienen las cámaras, tienen hasta las compactas estas fracciones de tiempo. En esta escala progresiva, cada número representa la mitad de tiempo de exposición que la anterior. Por ejemplo, han debido ver, ¿no?, de que la información que les da la cámara de acuerdo a la fotografía que han sacado y de acuerdo al modo que han sacado, les da esta información. Por eso les vuelvo a repetir de que con esto que están viendo ahora y con la lectura que tienen en sus fotografías, van a ver cómo se interpreta una fotografía. 1 quebrado 125, el obturador permanece abierto el doble de tiempo que 1 a 250. Esa es la relación que maneja la cámara. Esa es la relación que se maneja en el obturador. Si bien el diafragma eran pasos que se abren, el doble de pasos si se quiere, este es mitades de tiempo en función a lo anterior. O sea, 1 a 250, el otro sería 1 a 500, y etcétera, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura. Por ejemplo, ahí tenemos 1 a 1000 es esta fracción, fíjense, ¿no? 1 a 500 es una escala progresiva, ¿no ve? Representa, si esto es 1 a 1000, 1 a 500 es el doble de este 1 a 1000. 1 a 250, 1 a 100, 1 a 30 y un segundo. En las cámaras fotográficas hay 1 a 500, 1 a 125, 1 a 80, dependiendo también los modelos, pero casi todas tienen
y vamos a ir viendo de que hay otras que no, casi la mayoría llega al B, por ejemplo. Los que han estado hurgueteando sus cámaras y viendo velocidades van a ver de que hay uno a un segundo y de ahí va bajando, ¿no? Uno a menos aperturas hasta encontrarse con una B. Después vamos a explicar qué es la B, que es el bulbo que llaman, ¿no? Donde uno controla más tiempo de lo que la cámara puede estar programada. Pero eso es para hacer otro efecto en cuanto a la fotografía, a las composiciones. En resumen, el obturador es el dispositivo más importante de una cámara. Su finalidad consiste en proteger la película, en el caso de las analógicas, o el sensor en nuestras cámaras digitales. Proteger de la luz hasta el momento de disparar. O sea, uno dispara y entra la luz y se cierra el obturador. Entonces acá nos está indicando de que eso protege la fotografía que ya está en el sensor. Acuérdense cómo entra, ¿no? Cómo se convierte en binarios y etcétera, ¿no? Entonces, todo este proceso es protegido con el obturador. En ese momento se abre durante el tiempo seleccionado para dejar pasar la luz al sensor cuando disparamos. Mientras tanto está cerrado y está protegiendo esa información que se vuelve fotografía. Y aquí vamos a ver lo que les explicaba, el tiempo de obturación. Fíjense lo que tienen las cámaras. Les decía, exposiciones largas tienen hasta bulb, o bulbo que llaman, ¿no? Y otras tienen uno ha quebrado 8000, ¿no? Que es una velocidad, vamos a ver los ejemplos después, que es una barbaridad, ni un pestañeo pues podemos controlar, a veces ni se escucha el disparo. Aquí todavía podemos escuchar el disparo de nuestras cámaras, como suenan cuando uno programa velocidades lentas, ¿no? Donde la exposición va a ser más larga, va a tardar en cerrarse ese obturador. Al contrario, ya cuando hablamos de 1 a 15, 1 a 30, 1 a 60, lo que les decía, 1 a 25, 1 a 250, 1 a 500, 1 a 1000, exposiciones más cortas. Ahora, si ustedes analizan el modo de deporte con el que han sacado sus fotos y analizan con este cuadro esa información que tienen en sus fotografías, van a ver de que en el modo deporte se programa 1 a 500, 1 a 600, 1 a 1000, etcétera, ¿no? Y el bulb, yendo al contrario, es el tiempo de exposición a voluntad, dice aquí. Eso es cuando llegamos a bulb, hagan la prueba con sus cámaras y disparan, van a ver de que si no levantan el dedo del disparador, va a estar abierto el obturador. Uno levanta el dedo y recién se cierra. Y eso les voy a mostrar ejemplos para qué sirve, por ejemplo, el trabajar con este bulb. Obviamente, de que cuando trabajamos con velocidades lentas, exposiciones largas de 1 a 15, 1 a 8 y se necesita así trípode. Y un disparador remoto que se programa en las cámaras. Hay también disparadores a cable. Porque cuando uno trabaja con exposiciones largas, basta que se mueva un poquito la cámara, pero que ni nosotros podemos sentir, es de que vamos a tener fotos desenfocadas. A no ser que queramos hacer fotos desenfocadas con algún objetivo compositivo, como les voy a mostrar unos ejemplos. A ver, seguimos con la velocidad de obturación. Cuando tenemos velocidades
de 1 a 20, 1 a 3 de un segundo, entra más luz, como veíamos anteriormente. Peligro de fotoborrosa, trípode necesario. Cuando tenemos velocidades 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 2000, entra menos luz, el trípode no es necesario, basta con que agarremos firmemente la cámara. Es tan rápido el disparo de que no necesita, eso sí, enfocar bien, pero no necesita trípode, ¿no? Y acá hay un diagrama de que velocidades de 1 a 8, 1 a 4, 1 a 2, 1, 2, son exposiciones largas, entra más luz, se puede conseguir barrido, trazos de luz, movimientos, manchas, ¿no? Se puede conseguir el famoso efecto bokeh. He visto que algunas fotografías nocturnas que han hecho algunos de ustedes tienen ese efecto, el bokeh, que es también un efecto compositivo muy interesante. Y al contrario, cuando ya vamos subiendo la velocidad, la exposición es corta, o sea, el obturador se abre muy rápido, entra menos luz y podemos congelar la escena. Ahora, acuérdense, acá dice menos luz, acá dice más luz. Lo propio decía en el diafragma. Cuando cerramos el diafragma, entra menos luz. Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar? Exposiciones un poco largas para compensar. Si cerramos el diafragma, entonces tendríamos que ver con qué velocidades podemos trabajar para poder compensar esa falta de luz. Ya estamos pensando en trabajar diafragma y obturador, ¿no? Y al contrario, si tenemos más luz en el obturador, ¿qué tendríamos que hacer con el diafragma? Trabajarle al contrario, cosa de que la luz no nos queme la fotografía o tengamos fotos hasta desenfocadas, ¿no? Eso vamos a ir viendo con ejemplos cuando lleguemos al triángulo de exposición, por ejemplo. A ver, aquí vamos a ver unos ejemplos. Es lo que les decía, ¿no? Si trabajamos con un diafragma que va a tener, digamos, 1 a 45 de segundo en cerrarse, no es cámara lenta, pero va a ser lento. Fíjense, si queremos, podemos hacer una fotografía que es un elemento compositivo también, pero moviendo la cámara nosotros, a propósito, ¿no? Un pequeño movimiento va a ser de que, si se fijan en esta fotografía, no pierde la esencia, sabemos que es un baile, ¿no? Pero estamos dándole un efecto, ¿no? Sin perder las imágenes. Obviamente acá no hay nada enfocado, no hay rostros, pero sí nos está dando elementos compositivos el poder trabajar con eso. Acá la fotografía está sin trípode. Al contrario de esto, que también he visto fotografías que han ido a sacar felicidades, claro, el modo con el que han sacado es el nocturno y bueno, la cámara se los ha pensado, pero ahora estamos viendo cómo nosotros podemos manipular una fotografía. Fíjense que acá sí se necesitaba trípode y disparador remoto. Si pueden apreciar en sus pantallas donde estén siguiendo la clase, fíjense que podemos ver la textura del piso, pequeños reflejos, ¿no? Incluso acá luz de algún reflector, de algún poste que debe haber acá. Pero fíjense que esta persona está sacando foto a alguien que está posando delante de la fuente y está con un celular. Y acá también se ve la imagen de esta chica, ¿no? Si se fijan acá.
Esto se logra, digamos, el detalle, fíjense, hasta de los focos de estas pequeñas hojas del árbol. Es una fotografía completamente nocturna, pero sí con trípode y con un disparador remoto. No se ha movido la cámara para nada. Puede haber desenfoques si se fijan en estos personajes. ¿Por qué? Porque se está enfocando a la fuente más que a estas personas, ¿no? Entonces, por eso hay el desenfoque. Si ustedes se fijan, el foco está en la fuente, en el efecto que hay en la fuente. Ahora, les voy a mostrar una otra fotografía. Esta es sacada en Toro Toro, tipo 8:30, 9 de la noche, con trípode y con ese tiempo de 1 minuto. Aquí se puede ver esta que es la Vía Láctea. Esto puede ser Marte o Venus, si no me equivoco. Pero el detalle es fíjense esta línea, de que a esa hora, ya después averigüé esto, era un avión de BOA y ese había sido el trayecto a Sucre. Entonces, toda esta línea es el avión y es el tiempo que ha estado abierto el obturador para poder conseguir este movimiento. Y si se fijan, las estrellas no son ya puntos, tienen unas pequeñas líneas como gotas. Eso es porque se mueve el mundo, ¿no ve? Entonces, es tan sensible una cámara fotográfica y el tiempo que le vamos a dar, de que podemos conseguir, han debido ver incluso fotografías donde el trazo que dejan las estrellas son círculos, ¿no? Justamente por ese movimiento terráqueo que existe. Ahora, también hay las otras luces, ¿no? Fíjense, esta es una planicie que hay allá en Toro Toro. Los que conocen han debido ir seguramente ahí, donde había una pista de avionetas y donde se puede hacer este tipo de fotografía. Acá está el pueblito, hay una antena, acá hay una canchita de fútbol y todo esto, esta es una cancha de fútbol. Como está abierto el obturador, aquí también se ha abierto el diafragma. Se enfoca a infinito y se dispara. Se deja abierto por 1 minuto quizás, pero esta se llama luz parásita, ¿no? Es fea, ¿no? Si se vean, no es nada agradable y cada vez se va haciendo más grande porque esa luz sigue llegando, ¿no? Entonces, hay que controlar también de que esto no se haga una cosa así grandota y fea, pero sí podemos ver, fíjense cómo la luz del pueblito ya ilumina parte de lo que es el cerro que está ahí cerca, ¿no? Pero el detalle es buscar esto, ¿no? La Vía Láctea y ver, ya les voy a ir mostrando fotografías de otros sectores, así que son a lo que se llama astrofotografía, que sí se puede hacer con nuestras cámaras. Sí, también, jóvenes, se puede hacer con las compactas. Si han estudiado sus compactas, van a ver de que uno puede programar el tiempo de disparo. Y hay uno quebrado 10, uno quebrado 30, hasta he podido ver de que hay compactas y les voy a mostrar después en clases de que hay uno a 50 o uno a 60, si no me equivoco. Entonces, se enfoca infinito, en paisajes si gustan, se deja programado el tiempo, la cámara quieta y se dispara. Y se logra sacar fotografías así, por si acaso. Exposición larga, trazos de luz y movimiento. O sea, trazos de luz, y esto nos muestra el movimiento que pueda haber de ese trazo de luz, por ejemplo.
Otro ejemplo, al contrario. Fíjense, parecería que está ahí quieta en el aire, ¿no? Tipo gaviota, estas avecitas que hay allá en Corán. Ya con la práctica y cuando uno le guste hacer esto, bueno, el objetivo tiene que ser un zoom y, como les digo, enfocar al ojo. Parecería un poco difícil, pero no, se puede hacer esto, ¿no? Incluso con las compactas, porque tienen unos teles incorporados, tienen hasta un zoom óptico y aparte el zoom digital. Eso sí, agarrar la cámara firme, porque aquí no se necesita trípode. Fíjense, 1:500, ¿no? Así han sacado sus cámaras en el modo deporte. Así también se configuran las cámaras cuando ven el icono de fotografía a mascotas o a niños. Los niños nunca están quietos, ni las mascotas, ¿no? Se mueven rápido, los perritos corren, los gatos, el gato es más lento. Pero ahí sí hay loritos, hay canarios, todo se configura y la cámara va a trabajar a velocidades así rápidas, ¿no? Otro ejemplo, fíjense, cuando aparecen estos helicópteros, ¿no? Este es el edificio de los tiempos, si no me equivoco, y está sacada a una velocidad de 1:1000. Fíjense, es como si el helicóptero estaría ahí colgado, ¿no? Si ampliáramos, podríamos ver incluso acá, ahí se puede ver el casco un poco al piloto y al otro piloto y demás, ¿no? Entonces, ese es sin trípode y agarrando firme la cámara, ¿no? Exposición corta, congelamiento de la escena. Y ahora con esto vamos a terminar. Con esto vamos a ver los 3 parámetros fundamentales para la fotografía. Es lo que les decía, ¿no? Cuando uno ve esos TikTok, te enseño en 1 minuto y demás cuestiones, y les enseña así, hablan muy rápido, ¿no? El diafragma, cierras o abres si quieres enfocar o desenfocar fondo, el obturador para no tener fotos oscuras y el ISO para darle sensibilidad y listo. Obviamente son los 3 puntos claves para poder, que se llama, trabajar con una buena exposición, ¿no? Hemos visto diafragma, hemos visto obturador, ahora vamos a ver qué es el ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor. El ISO ha sido patentado y creado por esta Organización Internacional de la Estandarización. Eso es el ISO. ISO, ¿no? El ISO es la medida de la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Acuérdense, cuando entra la luz a través del diafragma y pasa por el obturador que estamos controlando la velocidad, entra directamente también al sensor. Esa luz es la sensibilidad, dependiendo si estamos en un día soleado, nublado o en una capilla, es de que automáticamente, por eso también les pido que vean esas 3 informaciones que les hemos pedido por fotografía: diafragma, obturador o velocidad, que es lo mismo, y el ISO. Entonces van a ver de que automáticamente la cámara configura el ISO dependiendo las condiciones de luz, ¿no? Ahí está. Es la medida de la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz.
controla la cantidad de luz que deja entrar la cámara. Ya hemos visto, deja entrar la cámara a través del diafragma, a través del obturador y se va al sensor. Y tiene un gran impacto en la oscuridad o la luz de las fotos, ¿no ve? Algo que se puede ajustar por razones técnicas o artísticas. Dependiendo, hay muchos fotógrafos, por ejemplo, que les gusta, en especial de modelaje, que les gusta trabajar con ISOs de 1 a 400, 1 a 600 en día soleado. Se supone que trabajando con esos ISOs, y obviamente en el modo manual, ya saben, abriendo el diafragma, número pequeño, cerrando o bajando la velocidad y trabajando con un ISO 400, va a ser de que la fotografía, en algunos casos, dependiendo el ojo y el gusto que tenga el fotógrafo, va a ser de que sea bien nítida. Van a ver, no sé si acá les voy a mostrar ejemplo, o cuando veamos la parte de composición, hay fotografías donde se trabaja con el ISO y salen una belleza, dependiendo, por eso les digo ya, el ojo que vaya a adquirir cada uno y para qué. De repente, una práctica se les va a pedir hacer un afiche. He visto que ya han sacado fotografías, se han sacado entre ustedes, entre compañeros, lindas fotografías. De repente se les va a pedir un afiche de 50 por 70 solamente de retrato, donde se trabaje con un ISO de ISO 400. Entonces ya se les está dando un parámetro o vamos a pedir prácticas y nosotros les vamos a dictar los valores, ¿no? Quiero una fotografía con un diafragma f5.6, una velocidad de 1 a 125 y un ISO de 800. Entonces, como ustedes están estudiando sus fotografías, ya van a decir, uy, ha pedido 1 a 800. Y si le pongo una velocidad de 1 a 125 y un diafragma de 5.6, me va a salir muy blanca, ¿no ve? Porque estamos dando mucha sensibilidad al sensor con el ISO. Ese tiene que ser el razonamiento para poder después trabajar con buenas exposiciones, ¿no? O de repente no hacen el afiche y sí sea pregunta de examen. Y a ver, quiero ver las respuestas, ¿no ve? La sensibilidad de los sistemas fotográficos se mide en distintas escalas, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos estos 4 ejemplos. Con esto yo creo que se van a dar cuenta. Un ISO 100, un 400, un 800 y un 1600. A medida que aumenta el número de la escala, aumenta la sensibilidad. Esta sensibilidad en las películas, en el caso de las analógicas, y ya eso también les dije cuando vimos algo de lo analógico y el revelado, acuérdense, les dije de que las películas en las cámaras analógicas ya vienen con un ISO de fábrica, ISO 100. Yo recuerdo cuando comprábamos las películas, las más cotizadas eran unos rollos Gold, Canon, o que es Kodak Gold, que tenían ISO 50. Mientras menos ISO tenga una cámara, o en este caso una película, es más, se supone que la película es más real, más nítida. Es como disparar en RAW. Pero bueno, eso vamos a ver después. En las películas tiene un valor fijado de fábrica, mientras que en las cámaras digitales se puede variar la sensibilidad del sensor a gusto del fotógrafo. Por ejemplo, un ISO 100, esta es la mejor opción para fotografiar al aire libre en días soleados.
la situación más luminosa en la que probablemente se haga fotos, ¿no? Si estamos al sol, es la más luminosa, no vamos a encontrar más luz que la del sol, ¿no ve? En laboratorio sí se puede emular algo de lo que es el sol, pero eso ya es otro tipo de fotografía. Y como les decía, hay fotógrafos de moda que les gusta trabajar con ISO 400, porque, bueno, sus cámaras permiten y el gusto del fotógrafo es hacerla así. Pero el ISO 100, como les decía, repito, es ideal para el exterior. Un ISO 400, cuando la iluminación sigue siendo buena, pero menos intensa, como en el interior junto a una ventana o en el exterior a un día nublado, es ideal un ISO ligeramente más alto. Ahora, también les dije en clase de que lo ideal es configurar el balance de blancos que tienen las cámaras en nublado, porque se supone que no tenemos esa intensidad y no va a quemar la fotografía esa luz intensa del sol. Entonces lo ideal es configurarla en nublado, o si se fijan cuando hay fotógrafos y ojalá podamos montar a tiempo, pese que hay la idea del director de carrera de hacer el laboratorio, ya he pasado un reglamento de uso, ya tenemos el espacio, la cosa es empezar a construirlo, esto hablándoles aparte, de poder usar ojalá que lo hagamos antes de que termine este curso, porque ahí les voy a mostrar cómo se trabaja con ISO 400 cuando tenemos luces dirigidas o tenemos paraguas semitransparentes o softbox con esas mallas blancas, como telas blancas. Ahí sí que nos sirve de maravilla el trabajar con ISO 400, por ejemplo, ¿no? Es por eso el gusto de que muchos fotógrafos de moda usan 400 o 600 en algún caso. A ver, un ISO 800. Si se hace fotos en interiores sin una fuente de luz adicional como un flash, es aconsejable trabajar en este rango. Pero fíjense cómo de un ISO 100, un ISO 400, un 800, todo, empieza a aparecer un poco el píxel, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar trabajando con los otros parámetros, con diafragma y con la obturación. En el caso analógico era el grano. A esto se llama el ruido. Ahora, compositivamente, a veces es conveniente, si ustedes han podido investigar en Photoshop, hay una ventana, bueno, en ajustes y efectos, algo así, aumentar grano, dice, o aumentar ruido. ¿Por qué? Porque hay veces de que sí, uno diseña la portada de un libro con fotografía y piden o el título o el tema da como para aumentar un grano o aumentar, como dice el Photoshop, un filtro, ¿no? Entonces, no sé si han visto también, hay tapas de libros o de revistas donde la imagen es completamente pixelada, como les mostraba de un modelo que teníamos, una modelo, una llamita, ¿no? Cuando estaba pixelada a cuadrados, entonces dependiendo la composición, también se puede utilizar algo así, ¿no? El pixelado o el granulado. Pero eso es cuando se hace por pedido o uno quiere tener un diseño muy exclusivo, ¿no? Y vamos a ver cómo es un ISO 1600. Cuando está oscuro en el exterior o si se está fotografiando en interiores con poca luz. Les mostré la fotografía de un crucifijo, por ejemplo. Ahí sí que se dispara con estos ISOs 1600 y con trípode. Se necesitará un ISO alto, ¿no? Cuando hay estas condiciones de luz.
Si también hay movimiento, convendrá combinar este ISO alto con una velocidad de obturación rápida. Entonces, como verán, estos parámetros son los que sí ayudan a ajustar la exposición de las fotografías. Entonces, el ISO no es más que la sensibilidad del sensor a la hora de captar la luz. A mayor número de ISO, mayor capacidad para captar luz, porque amplificará más la señal que reciben los fotodiodos. Acuérdense esas clases que hemos pasado, cómo entran los fotodiodos, etc. Y por el contrario, a menor valor de ISO, menor capacidad para capturar dicha luz. Esto hay que compensarla con diafragma y con la obturación, con la velocidad. Y les muestro esta foto, que está muy, no se ve muy bien, no está bien esta fotografía. Anteriormente, para conocimiento de ustedes, los rollos venían, no se llamaba ISO, era ASA. ASA 50, ASA 100, 200, 400, y después se volvió DIN, que era otra norma regulada. Después apareció esta organización y agarró y dijo, ya no se va a llamar ASA ni DIN, y va a ser ISO. El DIN manejaba otro, este DIN es más que nada una norma europea, ¿no? Como los gringos alguna vez, por ejemplo, no trabajan con un sistema métrico, sino su sistema es de pulgadas. Allá en Europa su sistema de sensibilidad era la DIN y tenía esta nomenclatura, 18, 21, pero que correspondía. Un DIN 18 era parecido a un ASA 50 y ahora esto ha agarrado la ISO y ha dicho, bueno, se va a llamar ISO y es 50, 100, 200, 400, 800. Incluso hay cámaras que tienen ISO 32.000. No necesitan flash, no necesitan nada, eso sí, un buen trípode. Pero yo he podido ver cámaras Nikon que sacan en la completa oscuridad y sacan fotografía gracias a esos ISOs. Acá hay un GIF, espero que lo puedan ver. Fíjense cómo va, ¿no? Aumentando la sensibilidad y aumentando la luz. De un 100, que es el ideal, fíjense, el 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Entonces ahí uno da cuenta de cómo va trabajando el ISO en una cámara fotográfica. Y aquí un poco más para seguir comprendiendo, ¿no? Estos dibujitos. Un ISO 50, un ISO 200, un 200, un 400, se necesita poca luz, más luz y más luz. O sea, no es que se necesite, es lo que entra al sensor. Alta sensibilidad, lo que les decía, cuando uno trabaja con estos ISOs, y ruido muy alto. Sin ruido, la baja sensibilidad, por eso es aconsejable. Hay cámaras que tienen uno así, el ISO 50, ISO 200 o 100, 200. Bueno, esto ya podemos configurar, esto viene ya por defecto, ¿no? Entonces, sin ruido y lo aconsejable es esto, ¿no? Esto, como les decía, hay mucha gente que le gusta trabajar con 400, con 600, 800. Es un ruido moderado, pero que puede ser compensado con el diafragma y con la velocidad. Toda esta información la van a tener en su Classroom para que puedan ir ya sea estudiando, que les va a servir para un examen escrito, o para hacer las prácticas que se les va a pedir en el modo manual. Y acá está, para seguir ahondando un poco más. ISO 100, ISO 200, 400, 800, a partir del 400 menos luz, foto limpia de ruidos o granos, como hemos visto en el otro dibujo,
800, 1600 más luz, peligro de ruido o granos. Igual, si tenemos 400, 200, 100, alta calidad, poco ruido, uso durante el ruido, poca sensibilidad a la luz, y al contrario, cuando manejamos ISOs altos, baja calidad, mucho ruido, uso durante la noche y mucha sensibilidad a la luz. Ahora, con toda esta información les vuelvo a pedir de que en el momento que tengan tiempo, revisen la información que ha dado, en este caso, en el modo nocturno, sus cámaras. Van a ver cómo automáticamente la cámara trabaja con ISO 600, 500, dependiendo el modelo, tienen más sensibilidad algunas, ¿no? Todavía hay parámetros intermedios entre estos números. Y esta es una escala, una como recomendación, ¿no? De que trabajando con ISOs bajos nos sirve para paisaje, un ISO 50-200, para deporte 206.400 en algún caso, astrofotografía como las que les mostraba, ISO 800 1600, velas, si uno está componiendo en su casa o en un estudio una fotografía con velas donde hay poca luz, lo aconsejable es 3200, fíjense cómo hay hasta 12800. Un ocaso en el campo hizo 2800, dependiendo, porque es como estar noche cerrada, ¿no? Nocturna, dependiendo, este es el modelo, pero estas son las recomendaciones que uno tiene para poder darse cuenta cómo trabaja el ISO, que es la sensibilidad a la película. A ver, para cerrar, ejemplos: ISO 100, ISO 200, alta calidad, poco ruido, eso sí, trípode, ¿no? Se puede ver los detalles de estos cráteres y las líneas que tienen la luna en este caso, ¿no? ISO 1600, 6400, baja calidad, mucho ruido, a eso se refiere el mucho ruido. Fíjense, ¿no? No es grano, si ampliamos es un pixelado, entonces no nos sale como nosotros quisiéramos, ¿no? Bien, vamos a quedar en todo esto. Yo quisiera de que, como les digo, vayan estudiando sus fotografías. Y la próxima clase, el jueves, si no hay algún contratiempo, vamos a ver lo que es la exposición, manejando los 3 parámetros que hemos explicado anteriormente. Ahora, si me permiten, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor. Si no hay preguntas, Aquí una pregunta. ¿Cómo podríamos programar, o sea, todos esos en el modo manual sería? sí, netamente en el modo manual, porque hemos visto que en los semiautomáticos o automáticos, la cámara es la que programa todo, salvo 3 modos, como hemos podido ver: el modo prioridad a la apertura, ¿no? Si leen, nosotros podemos determinar la apertura y la cámara se va a configurar con velocidad y con el ISO. Trabajamos con el modo prioridad a la velocidad. La cámara ya también se programa con los otros 2, con el ISO y con la apertura. Y en el programa podemos manejar, la cámara va a manejar apertura y velocidad, y nosotros podemos trabajar con el ISO.
Si te fijas, en los automáticos, por eso se llaman automáticos, ¿no? La cámara es la que configura. Por eso la práctica que se les ha pedido, las dos, es con esa información que bota la cámara de cada fotografía. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado ahora, podemos ver nosotros de que, ¿qué se llama? ¿Cómo podemos manipular el diafragma, la velocidad y ¿qué se llama? El ISO, ¿no? Pero eso sí, en el modo manual, netamente nosotros hacemos el, ¿qué se llama? Toda esa manipulación que hay de la cámara. ¿Está bien? Está bien, Enrique. Muchas gracias. Aquí también quería respecto de que sería mejor más prácticas que un examen escrito, porque en el escrito ya, o sea, hacemos bien, pero en las prácticas ya sabíamos bien cómo interpretar lo que usted dice, yo diría, con las prácticas. Ah, lo fregado es pues lo escrito, ¿no? Porque a veces uno se confunde. Pero al final, en el último examen ya sería dar el escrito, ¿no? Pero el intermedio sería dar sí, prácticas, porque la verdad a mí la persona me encanta. Como yo trabajo en de bartender, también voy a lugares lejanos y aprovecho a sacar fotos de él. Claro, ¿no? Y en tu trabajo hay buena ocasión para hacer fotografías tremendas. Hay manejo de luz, etcétera, ¿no? Eso sí, Arqui. Por eso decía yo más prácticas, porque a mí me gusta. Claro, no, no. Si te gusta es una belleza, pues, ¿no? Mm. Eh, está en sala, no me acuerdo, la compañera que dijo que su Nikon D3500 no tiene el modo paisaje. Tiene modo paisaje, Arqui, el del 3500. Al envío un Nikon 3500, solamente hay que meter en Guide, en Guide, y ahí en modo nocturno. Está en retrato, todo ahí. Sí, porque me puso y bueno, ha tomado la determinación nuestra compañera de sacar en automático. Pero yo quería explicar, por eso les he pedido de que se bajen, busquen, ¿qué se llama? Sus manuales, ¿no? De cada modelo, porque hay formas. Obviamente ese modelo de la Nikon, la 3500, no tiene en el dial el iconito de modo paisaje, pero entrando a guía y después control picture, entonces sí se puede. Si me esperan un minuto, por favor, voy a cortar
Bien, si me escuchan, bueno, quiero mostrarles, por eso les decía, ¿no? De que busquen sus manuales y si está aquí la compañera en sala, la compañera, hay que entrar en este caso al manual y ahí indica, ¿no? De que en este caso del modelo este de la Nikon D3500, si bien no tiene en el icono que hemos podido ver el iconito de paisaje, uno entra a esto, ¿no? A lo que decía nuestro compañero. Picture Control o control de imagen. Una vez de que entra a esto, o sea, en el manual le hace esta guía. Son combinaciones preajustadas de los ajustes de procedimiento de imagen que incluyen nitidez, claridad, contraste, etcétera, ¿no? No solamente para paisaje, ustedes van a poder, los que tienen sus cámaras, todos los modelos tienen Canon, Sony, la Nikon, entonces todos tienen este control de imagen. Y cuando uno entra aquí a selección del control de imagen, van a poder ver de que tienen estos, unos iconos con letras donde explican el estándar, el neutro, el intenso, el blanco y negro, el retrato y paisaje, por ejemplo. Esto tiene la Nikon D3500. Produce paisajes naturales, urbanos y vibrantes. Uno cuando configura, va a aparecer en la cámara. Ya este es en la parte de la cámara, hay este botoncito de información. En otros modelos está en otro sector, pero cuando uno pulsa esto, en la pantalla va a aparecer esto, el control, este picture control, ¿no? Y con este anillo van a poder ir y entrar a los diferentes controles. Se les va a abrir esta ventana y ahí tienen, ¿no? El estándar, el vívido, el blanco y negro y demás. Entonces, el de paisaje es el LS. Lo dejan así aquí, ya va a estar configurada para poder sacar la fotografía en paisaje, por si acaso, ¿no? Y después uno puede establecer más controles, darle más nitidez, de acuerdo a lo que recomiende y a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Más saturación, menos, dependiendo el ojo que quiera darle. Pero hay el modo paisaje en ese modelo de cámara, por si acaso. Bien, jóvenes, les agradezco por estar en clase. Nos vamos a ver. Ahora pueden descansar tranquilos. Todavía los que tienen opción a subir hasta medianoche sus prácticas, los que todavía no han movido de esas que han entregado con retraso, tienen ahí una instrucción para que vuelvan a presentar y no tengan el retraso correspondiente en sus prácticas. Muchos ya han hecho eso, así que creo que habían 4 o 5, y también pedirle a Erika Ríos de que vea la resolución. No me deja abrir su trabajo porque es muy pesado, entonces ya les he explicado cómo bajar la resolución y volver a presentar el trabajo. Tienen hasta la medianoche, jóvenes. Así que nos estaríamos viendo el jueves. Gracias, hasta luego. Listo, Arqui, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.